Excelentísimo señor Presidente de la República, ministros, viceministros, gobernadora, altas personalidades, distinguidas concurrencia. Yo solo quiero hacer una petición, y es que me tengan un poquito de paciencia. Como es tradicional, todos los actos todos los 2 de noviembre se celebra este evento que significa recordación para aquellos panameños que con sus acciones, sus criterios y sus pensamientos dieron alumbramiento a la República de Panamá. Ellos se enfrentaron a extraordinarias dificultades para lograr la finalidad de tener un Estado libre e independiente. Y en consecuencia es correcto que las distintas generaciones posteriores le rindan homenaje, reconocimiento y aplauso por las acciones que tuvieron, el olfato que tuvieron y la capacidad de dirección que demostraron en épocas tan difíciles y tan complicadas. Estos hechos fueron la culminación de una serie de acontecimientos que, unidos unos con los otros, al final dieron por resultado un nuevo Estado, el cual durante el curso de los días subsiguientes fue reconocido en todo el ámbito internacional, la República de Panamá. Panamá fue reconocida el 6 de noviembre de 1903, y el segundo Estado que reconoció a Panamá fue Francia. Por supuesto, todos sabemos las razones por las cuales hubo ese impulso de reconocimiento entre los dos países. Pero un breve resumen, aspiro a que sea breve, nos lleva a señalar estos trascendentales hechos históricos. Podemos decir que el iniciador del movimiento original, dirigido a lograr la independencia de Panamá para superar la condición de departamento de Colombia, fue José Agustín Arango. José Agustín Arango desplegó una intensa e ininterrumpida actividad para el logro de ese propósito. El gran historiador Ismael Ortega escribió en 1931 una historia de la independencia que ojalá pudiera conocerse más. Es un libro extraordinario. Y dijo que desde tiempo atrás Arango había concebido la idea de independizar el Istmo de Panamá y permanecía aparentemente tranquilo, acariciando cada día más y más su portentoso proyecto. Arango sospechaba, por algunas informaciones que había recibido, que el tratado Herrán-Hey, firmado entre Tomás Herrán, que era el encargado de negocios en la Embajada de Washington por parte de Colombia, y el secretario de Estado John Hay, iba a ser rechazado por el Senado de la República de Panamá.
por el Senado de la República de Colombia. Y Arango era senador por Panamá en ese Senado, pero decidió no asistir a las sesiones extraordinarias que se habían convocado porque su determinación firme era separar el Istmo de Panamá del resto de la República de Colombia. Este fue un movimiento que empezó como una especie de conspiración entre pocos. No empezó siendo un movimiento masivo. Pocos se reunieron y pocos conversaron entre ellos. Estaban en plan de mucha conspiración. Los primeros con quien él habló fue con Belisario Arango y con Samuel Luis, a lo largo de lo que hoy seguimos llamando la Avenida Central, en la ciudad de Panamá. La idea fue tomando forma en virtud del sentimiento de hostilidad que se desarrollaba cada día al sospecharse perdidas las grandes y positivas ventajas que podían derivarse de la construcción del canal. Un elemento que figuraba en sus preocupaciones era el terreno que ganaba la opinión en favor de hacer el canal, pero por la vía de Nicaragua. Esa era una discusión bien profunda y bien intensa. Ya de la época de Carlos V, del emperador Carlos V, se discutía el problema. Algunos, como un gran estudioso llamado Álvaro Cerón, decían que el canal había que construirlo utilizando el lago Cocibolca, que formaba parte de los predios del cacique Nicarao. Otro pensador a quien Carlos V consultaba mucho era Pascual de Andagoya. Y Pascual de Andagoya decía que había que olvidarse de la ruta de Panamá porque había que pasar por el río Chagres. Y el río Chagres, con el río Chagres lo que había que hacer era eliminar la enorme cantidad de lagartos que pululaban en ese río. Al final, el nuevo emperador, hijo de Carlos V, que fue Felipe II, lleno de gran fervor religioso, dijo: mire, vean, lo que Dios ha unido, el hombre no tiene derecho de separarlo. Así que olvídense de canal por ninguna parte. Y allí murió la idea hasta que finalmente, en el siglo XIX, a Ferdinand de Lesseps, que había sido el héroe del Canal de Suez, se le ocurrió que podía reeditar su experiencia de Suez construyendo un canal, pero por Panamá, por razón de que tenía el camino más corto entre los dos océanos. Arango y su grupo, este grupo pequeño de pensadores que estaban dispuestos a seguir la lucha hasta lograr sus resultados,
consideraron que había que hacer una revolución. Usaban la palabra revolución, que independizando al Istmo permitiera la construcción del canal por Panamá. La verdad es que al principio se trataba de un círculo bien cerrado. Uno hablaba con el otro, pero se le pedía que no transmitiera la idea a más nadie. Tenían lo que ahora nosotros en nuestro lenguaje contemporáneo denominamos la compartimentación. Y había compartimentación. Arango era una persona de gran experiencia, sigue diciendo Ortega, sabiendo que al observar la dificultad de someter a viva fuerza la guarnición del Istmo, la guarnición colombiana radicada en la capital y que estaba constituida por el mejor disciplinado y más aguerrido de los batallones colombianos, la cuestión estaba difícil. Pero él disipó esa duda porque tuvo oportunidad de hablar con el general Esteban Huertas, que era el jefe máximo de ese batallón. Y en el Parque de Catedral, en el que conocemos el Parque Catedral, manifestó discretamente su preocupación sobre el porvenir de Panamá si el tratado hubiese sido rechazado en Colombia, tal como todos sabemos que sí fue rechazado. En vista de la inferioridad militar de Panamá en aquellos momentos tan difíciles, los conjurados comenzaron a acelerar sus pasos hacia la independencia y lograron lo que para ellos en aquellos momentos tan especiales consideraron de grave trascendencia, y fue el apoyo de los Estados Unidos. De tal modo que la declaración de existencia del nuevo Estado llamado República de Panamá no fuese frustrado militarmente. La Junta Separatista estaba formada por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y Carlos Constantino Arosemena. Después ese secreto, era un secreto, se comunicó a Nicanor de Obarrio, que así se llama la calle 50, todos seguimos diciéndole calle 50, pero se llama Nicanor de Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boy, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista. Ellos eran conservadores, pero resultó que después fueron incorporados Carlos A. Mendoza, Juan Antonio Enríquez, Eusebio A. Morales, Gerardo Ortega, Carlos Clemán, Eduardo Icaza, Ramón Valdés López, Domingo Díaz, Pedro Díaz, Pastor Jiménez, Carlos Sacristán y los colonenses Porfirio Meléndez y Orondaste Martínez. Pero eso era solo para que ellos, a su turno, informaran con cierto tacto y discreción a otras personas de cierta visibilidad
para ir así poco a poco formando la opinión y preparar al pueblo para hacer acto de presencia llegado el momento en el instante de la transformación política del Istmo de Panamá. Concretado todos los vínculos que los activistas consideraron convenientes y necesarios para lograr sus finalidades, se declaró el nacimiento de la República cuando el sol declina el 3 de noviembre de 1903. Y fíjense la coincidencia histórica. La historia tiene sus secretos que a veces son indescifrables, porque a esa hora en la que se declaró la independencia de la República de Panamá, fue precisamente la hora en que comenzaron, mucho después, los actos del 9 de enero de 1964. A la misma hora. ¿Cómo se decide eso? La providencia, la mera casualidad, la coincidencia, el destino, cada cual puede llamarlo según su propia concepción filosófica, cultural, pero la verdad es que los dos eventos fueron al mismo tiempo. Hay un hecho que no debemos olvidar. Aquí llegó el batallón Colombia de 500 soldados. Se quedaron en Colón. El superintendente del ferrocarril, que era el vehículo para llegar de Colón a Panamá, era un señor norteamericano de apellido Prescott. Y el señor Prescott dijo que él no tenía transporte para 500 personas, 500 soldados. Que por delante se fueran los generales jefes de ese destacamento, que eran el general Tovar y el general Amaya. Y así lo hicieron. Se fueron ellos dos por delante a la ciudad de Panamá, que vinieron, y a sus 500 soldados los dejaron en Colón, esperando hasta la instrucción, hasta que el señor Presco dijera, ahora sí se pueden ir. A todo esto el movimiento iba avanzando en Panamá. El movimiento ya iba creciendo. Ese era el batallón Tiradores. Y sus dos jefes, teniendo ya muy poco tiempo de estar en la ciudad de Panamá, fueron apresados por un capitán panameño que tuvo una extraordinaria actividad durante los movimientos de independencia, y era el capitán Marco Salazar, a quien, a mi juicio, y me van a perdonar la expresión, se le ha reconocido poco el papel que cumplió en aquel momento. Marco Salazar, no nos olvidemos de ese nombre. Marco Salazar fue el que tomó preso a los generales colombianos Amaya y Tovar. Claro, él tenía las instrucciones del general Esteban Huerta, a quien allá en Colombia lo consideraron traidor, porque se había puesto del lado de los panameños, pero es que él ya tenía mucho tiempo de estar viviendo en Panamá y le había tomado un extraordinario cariño a todos los panameños. Finalmente, hay un rumor histórico que se ha recogido. Yo le llamo rumor porque en todo lo que he leído sobre este tema nunca me he encontrado con una prueba documental que acredite que eso de verdad fue lo que sucedió. Pero se dice
que el capitán Salazar le entregó 3.000 pesos al coronel Eliseo Torres, y que con ese recurso el coronel Torres decidió retirar a sus huestes de Colón, olvidarse de sus dos superiores y aceptar lo que ya era un hecho que no podía echarse hacia atrás, que fue la declaratoria de independencia de Panamá. La decisión fue tomada por el Consejo Municipal de Panamá y al día siguiente dictó un acta de la independencia, el 4 de noviembre. E insisto en la palabra independencia y no separación, porque en el acta se habla es de independencia y no separación. Es decir, se le sube el nivel a los acontecimientos. Este cabildo se convocó en el Consejo y allí se encontraban en el Parque Catedral reunidas todas las personas que estaban entusiasmadas con el acto. Se nombró a José Agustín Arango como presidente de la Junta de Gobierno Provisional y como miembros a Federico Boyd y a Tomás Arias. Este fue el organismo, la estructura que se encargó del país apenas se declaró la independencia. Estos tres eran los dirigentes máximos. Y duró hasta el 20 de febrero de 1904, tomando todas las decisiones. ¿Por qué el 20 de febrero del 2004? Porque ahí empezó, ese fue el día en que empezó la Convención Nacional Constituyente, el 20 de febrero del 2004. Y que lo primero que hizo fue nombrar como primer presidente de la República a el doctor Manuel Amador Guerrero. Y expidió la Constitución de 1904, que reemplazó a la de 1886, que había sido inspirada por Rafael Núñez. De manera que la Junta de Gobierno cumplió su función. Ahora, como yo sé que ustedes me van a permitir algunos minutos y no se van a cansar, yo les voy a decir otras cosas. Creo que es adecuado que se expliquen estos hechos históricos que han sido objeto de estudio por distintos intelectuales panameños. El esfuerzo por la independencia. Bueno, algunos dicen separación, pero yo sigo diciendo independencia. No fue el resultado de una combinación egoísta de algunos panameños, ni la determinación unilateral de los Estados Unidos. El acta del Consejo Municipal de 2004 declara la independencia y me quiero referir a un par de puntos. Primero, el movimiento de 1903 sí tuvo carácter popular. No es cierto que fueron 10, 15 o 20 altas personalidades e ilustres personalidades de las familias más destacadas del país. Ahí hubo mucha participación popular. La clave estuvo en que se incorporó al grupo del Arrabal
aquí donde estamos. Domingo Díaz y Carlos A. Mendoza dirigían ese grupo. Y a pesar de las diferencias políticas o ideológicas que tuvieran con los dirigentes originales del movimiento, ellos decidieron unirse a la idea de que Panamá fuera una república libre e independiente. La incorporación de las huestes liberales le dio ese sentido masivo y militante, el cual se hizo presente en las calles centrales de Panamá, como Santana y la Avenida Central, hasta la Plaza Chiriquí, que ahora se llama Plaza de Francia. Y hay algo que poco se sabe. El pueblo recibió armas. Esteban Huerta decidió darle armas al pueblo. Todo el mundo tenía armas. Cantaban en su marcha hacia la Plaza Chiriquí. Gritaban consignas que decían: ¡viva la República de Panamá! Que era la primera vez que se podía decir República de Panamá. Hay una anécdota interesante porque dicen los libros, que cuando iban marchando desde la Plaza de Santana, algunos gritaban ¡viva la República de Panamá! Pero había otros, quizás más entusiastas, que decían ¡viva la República de Panamá y viva el Partido Liberal! Entonces, y fíjense que el himno de Panamá todavía no era el himno de Panamá. El himno de Panamá viene desde el siglo XIX, en 1897, que se llamaba el himno ismeño. Ese era el que había compuesto Santos Jorge, que era músico. Y, bueno, era el himno ismeño, pero no todo el mundo se lo sabía. Entonces, había algunos participantes de la movilización que cantaban la marsellesa. Ese día, 3 de noviembre, cantaban la marsellesa. El 4 de noviembre también cantaban la marsellesa. ¿Por qué? Yo me lo explico en función de que la marsellesa era portadora de valores como la igualdad, la fraternidad, ¿cuál era la otra? Y la libertad. Entonces, claro, ellos en ese momento de tanta emoción prefirieron cantar la marsellesa. Todavía el himno de Panamá no existía. El himno de Panamá, claro, Santos Jorge había compuesto, escrito esa tonada que era el himno ismeño, y después Jerónimo de la Osa le puso la música. ¿Y ustedes saben cómo salió el himno? Por un concurso que se celebró en 1906. Y ese concurso lo ganó esa pieza, el himno ismeño, con la música de Santos Jorge y la letra de Jerónimo de la Osa. Ganó el concurso y de allí en adelante fue el himno nacional de Panamá. Al final yo me voy a referir al himno nacional de Panamá.
Y yo sé que me estoy demorando, pero denme un poquito de play. Los panameños se dividieron en grupos con armas. Era Batallón 1, Batallón 2 y Batallón 3. Y los 3 batallones estaban dirigidos por el capitán Marcos Salazar. Ahora bien, ahora vienen los problemas. La Junta Provisional de Gobierno nombró a Filipe Bunó Varila como embajador extraordinario y plenipotenciario en Washington. Sí lo nombró. ¿Por qué? Porque, bueno, él representaba las acciones de la Compañía Universal del Canal de Panamá, que eran los franceses. Él estaba negociando en Washington. Se buscó a la firma de Sullivan and Cromwell. Hubo negociación con John Hay, el secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente Teodoro Roosevelt sabía lo que estaba ocurriendo. El Senado de Colombia había rechazado el tratado Errán-Hay. Entonces, todas esas cosas iban avanzando. Ellos nombraron a Bunó Varila, pero al mismo tiempo nombraron una comisión asesora formada por Manuel Amador Guerrero y Tomás Arias, que tenían que ir a Washington a asesorar a Bunó Varila. Pero Bunó Varila tenía un pánico, grave pánico, de que el Senado de los Estados Unidos rechazara el nuevo tratado que estaban negociando. Y se apresuró y no esperó a que Manuel Amador Guerrero y Tomás Arias llegaran a Washington. Él tomó la decisión de negociar él con John Hay y los panameños allá que esperen. Yo imagino que le decía, vamos a apurarnos porque vienen estos dos panameños y esto se puede complicar. Entonces, eso me lo imagino yo. Entonces, resulta que ellos dos firmaron ese tratado Hay-Bunó Varila, que paradójicamente, no era mejor que el Errán-Hay. El Errán-Hay no es que era bueno, era malísimo, pero no era tan malo como el Hay-Bunó Varila. Ambos le conferían a los Estados Unidos el derecho de construir el canal por Panamá. Eso es claro. Además, ese era un objetivo de la presencia de los barcos norteamericanos Nashville y Dixie, que estaban aquí en la bahía, para ayudar en caso de que fuera necesario. No fue necesario por la viveza de los panameños, pero si hubiese sido necesario, ahí estaban esos barcos. Eso se aprobó. Pero fíjense que el tratado de Errán-Hay decía que los Estados Unidos podían tener control de un territorio dentro de Panamá alrededor del canal que se construyera de 10 kilómetros. Y el tratado Hay-Bunó Varila decía 10 millas. Una milla es más que un kilómetro, es 1.6, creo que es más que un kilómetro.
Es más, el tratado Ryan-Hay decía que era por 100 años. Y el tratado Hay-Varila decía que era perpetuidad. Entonces, dentro de la dificultad de ambos tratados, el tratado Hay-Varila, la verdad que era un poco más desequilibrado en contra de Panamá. Tenemos que aceptar eso. Ahora bien, el tratado Hay-Varila, que dio el derecho a construir el canal, que creó la zona del canal, que le dio a Estados Unidos la facultad para restaurar el orden público en todo el territorio nacional, cuando este hubiera sido violado. Se ratificó el 23 de febrero de 1904. Pero el tratado fue ratificado por Panamá mediante un decreto 24 del 2 de diciembre del propio 2003. Fíjese que el tratado Hay-Varila, la independencia fue el 3 de noviembre. El tratado fue celebrado el 18 de noviembre, 15 días después, y fue ratificado en diciembre. O sea, que sí había un grado alto de velocidad en los esfuerzos que se estaban realizando. La pregunta que se ha hecho mucha gente desde esa época es la siguiente. ¿Por qué razón, a pesar de lo desequilibrado de ese tratado, la Junta lo ratificó? Eso se le ha señalado mucho a la Junta, que los próceres que fueron culpables, que no tuvieron suficiente previsión, que estaban demasiado apurados, que no se dieron tiempo a sí mismos para examinar, revisar y reflexionar frente a ese tratado. Pero ellos lo ratificaron porque se encontraban en una situación muy difícil. No, esa era una encrucijada. Esa era la encrucijada del diablo. En primer lugar, si no se firma ese tratado y no se ratifica, probablemente, posiblemente, no sé cuál de los dos adverbios es el que cabe, pero los Estados Unidos iban entonces a preferir ir a construir el canal por Nicaragua. Tengamos la plena seguridad. Claro, era un tratado que era casi todo a favor de los Estados Unidos y no a favor de Panamá, pero Panamá sí quería el canal. Estados Unidos quería el canal. Colombia también quería el canal. Si ellos después trataron de revertir los acontecimientos, pero ya era tarde. Los dirigentes de aquella época, si uno en un ejercicio de la imaginación pudiera ponerse en lugar de ellos, tuvieron que pensar, y en ese ejercicio de la imaginación, todos los que estamos aquí, tendríamos que pensar qué hubiéramos hecho nosotros si nos encontramos con una situación tan difícil en la cual la independencia de Panamá estaba en juego. Y si los Estados Unidos decían, nos vamos y ustedes defiéndanse como puedan, y el batallón Tiradores hubiera regresado,
los panameños sí tenían armas, pero no tenían ni la disciplina individual ni las condiciones suficientes como para resistir un embate de esa naturaleza. Para ellos lo principal era la independencia. Mario Galindo, a quien por pura amistad yo me atrevo a citarlo sin pedirle permiso, lo dice muy claramente. Hay una parte muy cruel. Estoy citando ahora a Mario Galindo. Hay una parte muy cruel que se llama la leyenda negra. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, que no sé por qué se le llama leyenda negra. Puede llamarse leyenda inaceptable, puede llamarse leyenda cruel, puede llamársele leyenda incorrecta, leyenda injusta. Hay 1000 calificativos. Yo no sé por qué es leyenda negra, es que el tipo ese tiene alma negra. ¿Por qué el alma va a ser negra? Yo no entiendo eso. Entonces, no hablemos así. Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Entonces, hay una crudelísima leyenda, voy a quitar la palabra negra, dice Mario Galindo, que la República Independiente de 1903, él va a hablar de la legitimidad, nació a la vida jurídica y fue, según dice esa leyenda, creación artificial, huérfana de legitimidad y de fundamentos históricos, erigida sobre la base falsa de una nación inventada por el imperialismo norteamericano para conestar así el despojo de que se dice fue víctima de la República de Colombia al perder el Istmo de Panamá. Y otra, una leyenda dorada que nos pinta un candoroso cuadro albo que innecesariamente escamotea como si se tratara de un pecado original sin redención bautismal, las transacciones dolorosas, las claudicaciones forzadas, el imperialismo rampante y otras circunstancias lacerantes que concurrieron a forjar la coyuntura internacional que viabilizó nuestra independencia. Dice Mario Galindo, ese afán de ocultamiento no tiene razón de ser. No hay por qué. Escuchen, y voy a repetir. No hay por qué disimular la existencia de factores como los enunciados en el hecho independentista. Ninguno de ellos le resta un ápice de legitimidad a ese movimiento independentista. Ellos así porque lo que se trata no es de enjuiciar la moralidad de cuantas motivaciones e intereses públicos y privados incidieron en la creación de la coyuntura independentista, sino de determinar, ojo, lo que hay que determinar es si la nación panameña hizo bien o no hizo bien en valerse de todas las circunstancias para separarse de Colombia. Esa es la cuestión clave. Lo demás es secundario. Justo Arosemena extrajo de la vida colonial panameña argumentos geográficos, históricos, políticos, económicos y sociológicos conducentes a demostrar la existencia de la nacionalidad ismeña y a justificar así la necesidad de darle al istmo
una organización política propia y distinta de la común a las otras secciones de la Nueva Granada. Y eso de empuñar las armas, lo aclara Mario Galindo, no es una frase retórica. Quien lo piense así no hace sino demostrar que para sí la historia panameña es un secreto de catacumbas. Para comprender el sentido rigurosamente literal de la frase, conviene recordar lo que ocurrió en Panamá durante la Guerra de los 1000 días, que terminó apenas un año antes de la independencia de Colombia y que para muchos es el telón de fondo de esa independencia. En esa regla, en esa guerra, como dijo Humberto Ricor, en la Guerra de los 1000 días, la flor de la juventud liberal panameña se inmoló por su causa ideológica. Eso fue así, y si eso fue así, como en efecto fue, ¿qué razón hay para pensar que cuando el 3 de noviembre el pueblo capitalino tomó las calles y recibió las armas que le entregaron los dirigentes, no estaba dispuesto a luchar, ya no por su ideología, sino por la consolidación de un Estado nuevo que surgía a la vida independiente? Que lucharon por la ideología en la Guerra de los 1000 días, pero por la República de Panamá, ahí sí no iban a luchar. Esa tesis es falsa. Claro que hubo ese tratado de 1903 lleno de, bueno, yo le llamo desequilibrio, pero lleno de injusticia para con Panamá. Lo que hicieron ellos fue tomar la medida pragmática de decir, vamos con la independencia, independientemente de lo que tengamos que firmar ahora. No hay más remedio. Ese factor lo tendrán que examinar, discutir y resolver y superar las nuevas generaciones. Y así se hizo. Así se hizo. Yo recuerdo que cada presidente trataba de dar un paso. Muy largo, a veces corto, pero trataba de dar un paso. Eusebio Morales, desde el 4 de diciembre y todo el mes de noviembre y diciembre, enero, había comenzado a reclamar la manera como Estados Unidos estaban interpretando ese tratado. O sea que Panamá empezó a luchar por el cambio de condiciones desde el primer día. Armodio Arias, que era un hombre extraordinariamente inteligente y con una gran cultura, negoció otro tratado en 1936 y nos encontramos con un presidente que ya era Franklin Delano Roosevelt, que firmó con Armodio Arias el tratado que se llama así precisamente, Arias-Rubio, y se avanzó. No todo lo que se hubiera querido avanzar, por supuesto, pero se fue avanzando. Luego, en el año 55, se firmó el tratado que negoció José Antonio Remón Cantera con Dwight Eisenhower. Y se le llamó así, el tratado Dwight Eisenhower. También se avanzó. No se llegó al fondo del tema de la soberanía, pero hubo algunas conquistas importantes. Panamá fue,
dando pasos serios. Hasta que, por supuesto, ya en el año 77 se firmó el tratado entre Omar Torrijos y Jimmy Carter, que es el que llega al final de los peldaños que había que ir subiendo poco a poco. Y no lo digo porque yo estaba ahí, sino para que estemos claros. Pues esa es la historia, pues. Esa es la historia. A mí a veces, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué la gente dice Tratado del Canal de 1977? Y digamos claramente, seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, se llama así, Torrijos Carter, se llama así. ¿Qué vamos a hacer? Sí, el de Remón y Seoul se llama Remón y Seoul, y Remón ni lo firmó, porque Remón fue asesinado. Quedó el vicepresidente Ricardo Manuel Arias Espinosa, que fue el que firmó. Sin embargo, se le llama Remón Eisenhower. Entonces, Panamá es eso, la combinación de muchos esfuerzos, la combinación de factores, algunos que Panamá podía concretar y otros no. Panamá sí tenía el interés de independizarse. Todo el siglo XIX hubo movimientos y levantamientos en 1840, 1841, 1842. La distancia geográfica fue un factor que separaba la capital Bogotá de Panamá. Sí fue un factor. Voy a decir algo que yo no sé si debo decir o no, pero si me meto en un lío, ustedes me sacan. El presidente de Colombia era José Manuel Marroquín. Y él era un gran literato y un gran gramático, lo mismo que Miguel Antonio Caro. Según se sostiene, él no conoció el mar. No solo no conoció Panamá, tampoco conoció el mar en su propio país, porque él estaba en Bogotá y de ahí no salía. Un día le reclamaron, ¿usted por qué permitió que Panamá se perdiera? Que perdiéramos Panamá, pues decía la gente. Y él contestó, mire, vean, no me reclamen nada, que ustedes me entregaron un país y yo le devolví 2. Entonces, con esa actitud de ironía y de sentido humorístico de los acontecimientos históricos tan graves que nosotros podíamos esperar. Panamá tenía que declarar la independencia de todas maneras, aunque tuviéramos el problema que tuvimos, que la zona del canal, la discriminación, el silver roll, el gold roll, la ocupación militar, no había bandera panameña, el 9 de enero tuvimos que salir, tirarnos al piso, la bala andaba por aquí, la bala por allá. Vi cuando cayó Ascanio Arosemena, fuimos a la presidencia, hablamos con el presidente Chiari, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la primera vez que ocurría eso en América Latina, y creo que no ocurrió más nunca. Entonces, todo eso forma parte de un esfuerzo nacional que nos indica que Panamá labró su futuro con el esfuerzo y la voluntad, el interés
y la entrega de una serie de panameños que no solo eran de un grupo social, sino que era de todo el país. ¿Qué queda? ¿Cuál es la lección? A mi juicio, la lección es que a pesar de las diferencias y las contradicciones, los liberales y los conservadores se unieron para esa finalidad. Eso hay que reconocerlo. Tanto que habían luchado unos contra los otros en la guerra de los 1000 días que acababa de pasar. Y sin embargo, cuando se abrió a sus mentes la idea de la independencia, todos actuaron conjuntamente. Hubo discusiones. Cuando la Convención Constituyente, el artículo 136, casi produce una ruptura de esa convención. Porque el artículo 136 era el que autorizaba a los Estados Unidos a intervenir en territorio panameño, en todo el territorio, no solo la zona del canal, para restablecer el orden público cuando hubiere sido violentado. Esa discusión finalmente quedó 17 contra 14. Fíjense si no estaba cerrada esa discusión. 17 contra 14. Hubo mucha dificultad. Discutieron el problema de cuánto tiempo debía quedar el presidente de la República en su mandato. Unos decían que 6 años, otros decían que 5, otros decían que 4. Bueno, quedó finalmente 4. Para los diputados quedó 2 años. Para los alcaldes 2. Yo no estoy proponiendo nada. Entonces, hubo discusiones al principio de la República porque se trataba para nosotros, de un experimento, pero un experimento que tenía toda la condición de experimento patriótico, con el interés de lograr que esta nación nueva corriera por unos cauces por los cuales no había cruzado todavía y a la cual, según las esperanzas del momento, el futuro le tendría deparado mejores días y mejores condiciones de vida. Hoy estamos aquí frente al mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá. Hay otras formas de reconocer el mérito de Manuel Amador Guerrero. Hay un hospital en Colón que se llama Manuel Amador Guerrero. Hay una condecoración nacional que se llama la Condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero. Hay un centro educativo que se llama Centro Manuel Amador Guerrero, que queda aquí cerquita. Hasta en la cultura deportiva, porque hay un equipo que creo que va de primero, ojalá se mantenga primero, que se llama Plaza Amador y que está dedicado a la Placita Amador, que queda aquí cerca, donde algunos, según los rostros que veo, en ciertas ocasiones jugábamos allí, cuando el que organizaba los deportes, béisbol, basquetbol, fútbol
era León Tejada, Cocolizo Tejada. Y eso era la Plaza Amador. Y cada vez que ganan, toca ahí la orquesta la cachanga. Entonces, a Manuel Amador Guerrero se le reconoce hoy, con la presencia del presidente, los ministros y todos los altos dignatarios de la nación, se ratifica ese homenaje al primer presidente de la República que abrió los caminos para el Panamá que tenemos hoy y que debemos seguir manteniéndolo. Creo que la más grande lección del 3 de noviembre, o una de las más grandes, la más grande fue la existencia de la República de Panamá. La otra fue el sentido de unidad nacional. El sentido de unidad nacional que liberales y conservadores decidieron seguir como guía para continuar hacia el futuro. Esa unidad nacional, por más mínima que pueda llegar a ser, es la clave para el país. ¿Cómo se logra? Bueno, esa es otra pregunta y yo no la puedo contestar, pero por lo menos sé que hay un factor por donde podríamos empezar a hablar de unidad nacional, que son los proyectos del Canal de Panamá. Ya no estamos hablando solo de pasar barcos, estamos hablando de gaseoductos, estamos hablando de puertos, estamos hablando de Corozal. Yo era miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal cuando se aprobó por una resolución el puerto de Corozal. Después, la cosa no siguió adelante por distintos factores. Pero pensemos en elementos que nos vayan llevando al camino de la unidad nacional, como fue en 1903. De ahí adelante, en adelante, cada día seremos mejor república, más grande, con más significado por encima de nuestro pequeño tamaño geográfico. Y esa búsqueda de un futuro mejor, estoy seguro que será alcanzado por la población panameña. Muchas gracias.